En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, ya prácticamente cerrando la semana, avanzando muy rápidamente este noveno mes del año con muchísima información, análisis y por supuesto la entrevista aquí que tenemos usualmente en piso con representantes y referentes del sector público y privado. ¿Y quién les habla? Prince Otto, y ya estoy también en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, aquí ya ansiosa por la entrevista que vamos a tener en breve y también lo vamos a saludar enseguida a nuestro entrevistado de hoy. Pero de momento tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, México y Canadá acordaron un plan de acción para reforzar la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en julio de 2026, cuando se decidirá extender el acuerdo por 16 años o darlo por terminado. La presidenta de México y el primer ministro de Estados Unidos destacaron que la alianza se sustenta en prosperidad, seguridad y inclusividad y sostenibilidad y remarcaron la importancia de defender la competitividad automotriz frente a los aranceles de Estados Unidos. Siguiendo con información de Bloomberg, el economista estadounidense advirtió que la Reserva Federal adopta una postura demasiado laxa cuando el mayor riesgo para la economía de Estados Unidos está en la inflación más que en el mercado laboral. La Fed recortó en septiembre de 2025 su tasa de referencia por primera vez en un año, pero Summers alertó que esto podría desviar la atención de la meta de 2% y generar una psicología inflacionaria. ¿Y qué está pasando con las tarifas de fletes? De acuerdo con investing.com, las tarifas de fletes desde Shanghái cayeron más del 14% en la última semana, lo que afectó a las navieras. A nivel anual, los fretes marítimos bajaron 37% y los aéreos 15% en septiembre, con descensos también en rutas claves como Transpacífico y Asia-Europa. Y antes de seguir con la información económica, tenemos que dar la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, porque vamos a hacer una suerte de actualización de datos y sobre todo conocer la situación del sector. Estamos hablando de la ganadería paraguaya y para eso lo saludamos a Ramiro Maluf, él es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Prince, muchas gracias. Ada, también contento de estar de vuelta con ustedes acá, con la audiencia y sobre todo en un momento agradable como el que estamos pasando en este momento. Así mismo, Ramiro, y bueno, siempre dando buenas noticias y eso con el impacto correspondiente que tiene toda la economía. Pero antes de ahondar en estos temas, como decía, buenas noticias, Ramiro, me gustaría hacer una suerte de actualización de algunos números del sector ganadero, cómo empezó básicamente el año 2025, cómo se vino comportando y bueno, ya para situarnos a lo que está pasando actualmente. Bueno, arrancamos el año sí, con relativa preocupación de lo que tendríamos por delante. Veíamos un escenario con luces amarillas en el tablero, preocupados por cómo se desenvolverían los mercados internacionales y también el consumo local. Sí. Felizmente vimos en el correr del año la movilización del mercado internacional, el aumento de la demanda en los mercados más valiosos del mundo. ¿Cómo cuáles, Dorma? Estados Unidos, China, Japón y Corea, que son los 4 más importantes. En 3 de ellos no estamos aún. Esperamos a mediano plazo poder estar en Japón y Corea, sí, donde obviamente tendremos que pelear más el tema de aranceles, que hoy en día, como venimos diciendo, ya no es un problema de la apertura de mercados, porque ya es como que van cayendo en cascada. Paraguay va haciendo cada vez mejor las cosas.
la producción, la industria y el servicio veterinario oficial, que lógicamente se van habilitando mercados, y cada vez que habilitamos un mercado es como un pasaporte nuevo que vamos teniendo, y entonces los otros mercados obviamente reaccionan en ese mismo sentido, que es por ejemplo el caso de Filipinas, que se ha abierto, que nos han habilitado recientemente para carne bovina, carne de cerdo y carne de pollo con y sin hueso, un mercado donde ni siquiera necesitamos hacer faenas religiosas, porque la gran mayoría de Filipinas es cristiana, entonces no tenemos esas restricciones o esas limitaciones en los volúmenes de faena y todo eso. E incluso, como decías, se exporta con hueso. Y que se puede también exactamente exportar con hueso, que es uno de los problemas, que es una de las presiones que estamos teniendo hoy desde el sector productivo de cerdos, por el tema de que obviamente para poder exportar tiene que estar habilitado el mercado, ¿verdad? Sí. Y la gran preocupación de que somos un país libre de fiebre aftosa con vacunación, restringe en algunos mercados la exportación de cerdo, pero para los próximos años la producción que tenemos de cerdo de Paraguay los mercados que tenemos son suficientes, y conforme vayamos habilitando los mercados también, iremos avanzando en todo el proceso. Por de pronto, la producción de cerdo tiene ya mercados libres como para exportar: Filipinas, Taiwán, Singapur, y el mercado local tiene que crecer en consumo de carne de cerdo también. Tenemos la ventaja en Paraguay que producimos granos, producimos energía y producimos proteína, o sea, tenemos todo como para poder avanzar en la producción de carne de pollo, que es la más importante del mundo, carne de cerdo y carne bovina también, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que la visión país sea decir, bueno, no sigamos exportando solamente granos, que exportamos apenas 14% de humedad, de agua, por decirlo así. Si bien podemos convertir eso en carne y exportar 60% de agua, digamos, entonces, y a un precio de $6,000 la tonelada versus 350 o $500 la tonelada la exportación de grano, ¿verdad? Esa es una visión país que acompañamos y que tenemos que hacer todo el esfuerzo. Entonces, como te decía, Prince, venimos de una situación donde los mercados internacionales están cada vez más demandantes, la apertura de mercados cada vez es más importante, van cayendo en cascada, los mercados se van habilitando. Estados Unidos se convirtió en un mercado súper valioso con esta restricción que tiene arancelaria, sí, que tiene Brasil hoy. Paraguay se convierte en un player muy importante. Ayer hablábamos con el CEO de Minerva y mencionaba que nosotros los paraguayos deberíamos pedir en este momento a Estados Unidos, como porque somos tal vez el aliado más importante que tiene Estados Unidos en este momento en la región, deberíamos pedir una cuota solo para Paraguay. Hoy nosotros formamos parte de una cuota de otros países a la cual inclusive le han sacado creo que 15,000 toneladas para otorgarle al Reino Unido, entiendo. Si no me equivoco. Sí. Entonces nos quedamos con 45,000 toneladas donde tenemos que pelear entre muchos otros países, ¿verdad? Inclusive Brasil entre ellos. Pero Brasil ahora, con las restricciones que tiene, nos deja a nosotros el mercado libre y abierto como para seguir creciendo en Estados Unidos. Estados Unidos está extremadamente demandante y los precios se están yendo hacia arriba también. Eso es muy bueno para el país, eso es muy bueno para el productor. El productor está con estos valores más justos, el productor está entusiasmado. Yo creo que una vez que hayan vendido un volumen importante, porque hoy todos quieren aprovechar estos valores como para equilibrar un poco sus finanzas, que venimos de años, como hablamos siempre, Prince, muy duros. Sí. Venimos, entonces el productor está queriendo equilibrar su finanza vendiendo lo que puede, pero en un momento va a visibilizar que la cría se torna muy valiosa
y va a comenzar a haber una retención de vientres, repoblar los campos, y eso va a generar también un círculo virtuoso donde va a disminuir el volumen de ganado para faena. Entonces la tendencia es a que los precios vayan más arriba, inclusive para el productor. Pero no tenemos que preocuparnos por eso, porque si bien decíamos que nuestro techo podría ser de $5 el kilo al gancho. ¿Actualmente cuánto es, Ramiro? Y hoy está a $4.80. La Comisión de Carne de la Rural alzó, creo que alzó ayer a $4.85 el precio pico, ¿verdad? Sí. El ganado que es trazado, que se usa siempre como referencia a eso. Sí. Entonces, eso quiere decir que el techo que nosotros pensamos deberíamos entender de que dependerá de los valores a los que se vayan cerrando negocios, las industrias. Fíjense que, por ejemplo, Israel en el mes de agosto pasa a ser el segundo mercado más importante de Paraguay. Quiere decir que Israel, a la vuelta de las cuadrillas, que entendemos que será la segunda quincena de octubre, entiendo que se estarán cerrando también ya valores mucho más atractivos que nos permitirán seguir teniendo un horizonte por delante de tranquilidad, de buenos precios para la industria y también para el productor, ¿verdad? Ramiro, ¿por qué esta reconfiguración de Israel, sobre todo? ¿En qué posición estaba y por qué está ganando justamente un peldaño más? Israel creo que estaba cuarto. Estados Unidos pasó a ser en un momento del año, en junio, julio más o menos, sí. Estados Unidos pasó a ser el tercer mercado más valioso en volumen. Y bueno, después Estados Unidos se aflojó porque entendemos que lo que hubo en Estados Unidos fue se abarrotó el mercado de Estados Unidos se sobreestoquearon especialmente entendemos que fue Minerva, se sobreestoqueó en Estados Unidos y ahí disminuyó el volumen de operación. Hay que entender de que Minerva hasta este momento es prácticamente el 85% de todo lo que se va a Estados Unidos se va de la mano de Minerva, ¿sí? Hoy, con estos valores, yo entiendo que las otras industrias comienzan a visualizar también como un mercado valioso, importante, al que vale la pena jugarse a ir a vender, ir a buscar clientes y comenzar a operar también, ¿verdad? Canadá ya es una realidad. Tenemos la visita de México en lo que resta del año, que esperamos se pueda terminar de concretar y ahí tendríamos el NAFTA completo, ¿verdad? En el caso de Filipinas sí. es uno de los mercados que conforman la ASEAN. Y esta fue una gestión muy importante, entiendo, del Ministerio de Industria y Comercio y también del Servicio Veterinario Oficial para la apertura de estos mercados. Y ahí todavía hay mercados que pueden terminar siendo valiosos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, detrás de Filipinas? Hay un par de mercados más, porque son 6 países los que conforman la ASEAN, ¿verdad? Entonces, yo creo que este interés que demostró Paraguay de acercarse y de buscar esos mercados del sudeste asiático donde está gran parte de la población está en esa parte, entonces yo creo que es muy importante. Corea y Japón mencionaste también, Ramiro, como potenciales mercados. ¿Qué es lo que falta ahí? Y si también ya está dentro de la agenda como un nuevo potencial mercado para Paraguay. Son países extremadamente exigentes en todo lo que hace a la certificación de un país como proveedor, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos realmente, yo creo que fue una acertada del gobierno la de conseguir que Marioto Yotoshi fuera como embajador paraguayo en Japón, y eso ayudó muchísimo y se movilizaron las cosas. El gobierno también hizo mucho esfuerzo como para que Japón diga, bueno, ok, vamos a revisar Paraguay, y si bien los plazos son muy largos y los aranceles que tiene Japón son muy altos. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? 46% creo que es el arancel que cobra Japón a los mercados. Uruguay está en Japón,
Uruguay está en Japón. A pesar de este nivel de aranceles, Uruguay exporta no mucho, creo que 2% de toda la exportación de Uruguay se va a Japón, pero es un mercado extremadamente valioso. Totalmente. La comunidad europea está demandante, o sea que hay unas situaciones en el mundo muy atractivas para el negocio ganadero, para el negocio de la proteína animal en general, ¿verdad? Mucha demanda de alimentos. Así es. Ramiro, vamos a seguir charlando contigo porque tenemos muchísimos temas todavía que seguir abordando, así que te pedimos que sigas con nosotros hasta el término del programa, ¿te parece? Sin problemas. Vamos a seguir conversando con Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores Exportadores de Carne, APEC. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, ¿qué cifra compartimos hoy con la audiencia? 30.000 millones de dólares aproximadamente es la brecha de inversión en infraestructura en Paraguay, que incluye carreteras, puentes, hidrovías, hospitales, agua potable, alcantarillado, centros educativos y energía para que las industrias puedan instalarse y ser competitivas, comentó Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. ¿Qué está pasando a nivel regional en las economías como Argentina, Brasil? De acuerdo con Bloomberg, el Banco Central de Argentina vendió 379 millones de dólares el 18 de septiembre de 2025 y junto a los 53 millones de dólares del día anterior, totalizó 432 millones en 48 horas para sostener el peso dentro de la banda cambiaria en un contexto de inestabilidad política y cuestionamientos en el Congreso. De Argentina nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, Brasil espera una cosecha récord de 353.8 millones de toneladas de granos en 2025-2026, 1% más que las 350.2 millones de 2024-2025. La superficie cultivada subiría a 84 millones de hectáreas, aunque la productividad bajaría 2%. La soja alcanzaría 177 millones de toneladas y el algodón llegaría a un récord de 4.9 millones con un alza de 3,5 en el área sembrada. Y seguimos en compañía de Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores Exportadores de Carne, APEC, y estamos hablando sobre el escenario, el panorama del sector ganadero. Y hay muchos temas todavía por abordar con Ramiro. Con respecto a esto que mencionabas, Ramiro, de nuevos mercados para Paraguay, un posicionamiento muy importante de un tiempo a esta parte del país, ya como casi un sello internacional, porque obviamente hay un trabajo muy, muy fino por parte del sector público, privado, justamente para ir ganando este tipo de mercados. Y la pregunta es la siguiente: de todo lo que se produce, y de acuerdo a los últimos datos que ustedes también tienen desde la APEC, Ramiro, ¿cuánto es lo que se está exportando a nivel internacional? ¿Queda en el mercado local? ¿Cómo se está supliendo si es que no queda? Bueno, muchas preguntas te disparé ahí. Antes de arrancar, lo que mencionaba, realmente Brasil, qué impresionante, qué potencia gigante, ¿verdad? Cierto. En la producción de granos y todo eso, y obviamente de carne también. Brasil, primer exportador mundial de carne. Hoy tenemos la ventaja de que los precios en Brasil están más bajos que en Paraguay, a pesar de que Brasil está libre de fiebre aftosa sin vacunación. Los precios están mucho más bajos que en Paraguay y que en Uruguay. ¿Explicado por o vinculado por la política arancelaria de Trump, una sobredemanda? Porque No, definitivamente es un problema de Brasil, un problema del mercado doméstico, okay, y es un problema de los valores que se maneja entre la industria y la producción en Brasil. Brasil hoy es el primer exportador mundial de carne, pero esto nos está permitiendo importar carne de Brasil, que es lo que hace que Paraguay compense el tipo de corte de carne con hueso, que es el caso de las costillas, que las industrias exportadoras dejan o venden en el mercado local, porque obviamente es un negocio más atractivo la venta de las costillas en el mercado local que exportar, que despostar para exportar. Siempre mencionamos, la costilla tiene 17% de hueso, 20% de grasa, la costilla de buena calidad del ganado de exportación.
Y eso si se tiene que despostar, lógicamente, al final el precio por tonelada ya no es razonable, es mucho más atractivo vender en el mercado local. El mercado local está demandante también, ¿verdad? O sea, lo que nos ocurrió hace un par de meses por los rumores que se dieron, por toda la turbulencia, los comentarios que se hicieron, para mí fue un problema más de político y de información periodística que realidad de lo que pasaba en el mercado. El mercado estaba muy demandante, inclusive vi en una entrevista que se le hace al presidente de Capasu, donde menciona él el mayor volumen de venta de carne este año con relación al mismo periodo del año pasado. Lo que hizo que se presionara en los precios, Ramiro. Definitivamente, ¿verdad? Ahí también por eso hubo un aumento de precio sobre todo de la costilla, que hizo que el servicio veterinario abriera más la posibilidad de las importaciones, y es lo que se está haciendo. O sea, teníamos creo que 11.000 toneladas ya al mes de julio, a final de julio, sí. Y sé que en el mes de agosto también ingresaron algo así como 25 contenedores de nuevo de carne con hueso, que ayuda a que el mercado esté en valores razonables. Tal vez los valores estén un poco más altos que lo que estaban el año pasado, pero también hay que entender de que los costos han subido mucho. Para el productor también han subido los costos. Principalmente, ¿qué tipo de costos? En todo, en mano de obra, en insumos, en combustible. O sea, hemos tenido aumentos de todo en la producción también. Y eso lógicamente hace que para que el negocio sea atractivo, tiene que ser rentable, o si no ocurre lo que estuvo ocurriendo en los últimos años, y hasta inclusive vamos a tener todavía una disminución del hato, una caída del hato para el año que viene. Venimos alertando desde febrero, marzo de este año, ya venimos alertando porque por exceso de venta de hembras a consecuencia de los bajos precios que tuvimos en los últimos años, el productor tenía que vender más para cubrir sus gastos, su flujo de caja, y vendía a la fábrica prácticamente. Vendía a la fábrica, exactamente, y eso es lo que hay que proteger en este momento, y eso es lo que tenemos que sentarnos a trabajar y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos para ayudarle al productor a que aumente de vuelta su fábrica? La producción de terneros es lo que hay que proteger, porque si no, obviamente, esto que nos está ocurriendo, que yo te mencionaba fuera de micrófono, ¿verdad? De que estamos llegando al límite de lo que podemos exportar, porque ya no hay producción, nos estamos comiendo la cola, estamos faenando más de lo que estamos produciendo, y eso juega en contra del stock, claro. Juega en contra del rebaño, va disminuyendo el rebaño. El año que viene vamos a tener de vuelta una caída, porque ya tenemos información de que los niveles de preñez del año pasado para el ternero que tiene que nacer este año y que tiene que ser parte del stock el año que viene, vamos a tener un nivel de preñez relativamente bajo a consecuencia de las condiciones climáticas adversas que tuvimos en los últimos años. Y si uno se fija, la disminución del rebaño del año pasado a este año, o sea, de enero del 24 a enero del 25, o febrero del 24 a febrero del 25, uno visualiza que hubo una caída de 600.000 cabezas, como veníamos alertando luego, de las cuales 500.000 cabezas son del Chaco. Y 100.000 cabezas de la región oriental. Las 100.000 cabezas de la región oriental son básicamente del departamento de Concepción. El resto de los departamentos se movió allí, centavos más, centavos menos, pero ahí están las 600.000 cabezas de las que estamos hablando, que disminuyó el hato, ¿verdad? Con las buenas lluvias de este año, esas 500.000 cabezas del Chaco obviamente están dejando espacio como para que se vuelva a recomponer los rebaños. Pero tiene que haber valores y tiene que haber previsión de mediano y largo plazo
que le permita al productor decir, bueno, listo, me juego a retener vientres de nuevo, los precios están bien, puedo vender poco, puedo vender menos. Y también allí sí, realmente, y tal vez sea un deber pendiente nuestro, ahora quedamos en que nosotros como APEC íbamos a comenzar a trabajar en una propuesta para el gobierno sobre qué tenemos que hacer para que los créditos que el productor pueda acceder para hacer retención de vientres y repoblar los campos tengan las condiciones de periodo de gracia y tasas de interés que justifiquen hacer el negocio y que se pueda devolver el capital con la producción de este ganado. ¿No hay un estudio previo sobre eso, Ramiro, aún? ¿De cuánto estamos hablando? Se han hecho estudios, los bancos inclusive tienen propuestas, pero nosotros lo que estamos visualizando es que el periodo de gracia y las tasas de interés no se compadecen con lo que necesitamos como para devolver el capital. Claro. Entonces, vamos a hacer una propuesta y vamos a tratar de que el gobierno entienda y si hay que hacer cambio en reglamentos del Banco Central o en leyes como para hacer y ayudar a repoblar y comenzar a crecer de nuevo en el hato ganadero. Ramiro, mencionabas lo del Chaco, 500.000 cabezas y es un número muy impresionante. ¿Este es un fenómeno como reciente o hubo antecedentes ya en algún momento y cómo se sorteó de alguna manera, considerando esto que mencionas, el factor que viene disminuyendo el hato en general en Paraguay? Por las dos condiciones, Prince, de lo que siempre hablamos, ¿verdad? El negocio perdiendo atractivo. Sí. La necesidad del productor de vender más para cubrir sus gastos y las condiciones climáticas adversas del Chaco en los últimos 3 años. Que eso escapa de las manos del productor. Sí, inclusive en este momento y ya hay sectores de nuevo que todavía a los que todavía no les ha llegado las buenas lluvias. En la región oriental tenemos muy buenas lluvias, pasamos un invierno muy agradable con lluvias por encima del promedio. Ya tenemos en el norte de la región oriental tenemos ya más lluvia a este momento que toda la lluvia del año pasado. En el Chaco también ha habido lluvias en muchas partes, pero hay algunos sectores, sobre todo hacia el oeste, donde todavía está pendiente de que comiencen las lluvias. Ramiro, si tuviéramos que ponerle números a esto que estabas mencionando y muy bien explicado también, ¿cuánto es lo que produce Paraguay y de lo que produce, cuánto es lo que exporta en los últimos y de los últimos datos que se tienen? Y pregunto esto porque eso me va a llevar a otra pregunta con respecto a los precios. Ok. La producción de Paraguay está basada en la cantidad de terneros que se marcan cada año, ¿verdad? Sí. De eso, del volumen de terneros que se marca, hay que descontar la mortandad, obviamente, y después de ahí sobra un volumen tal que es el que se puede faenar. Clarísimo. Macho y hembra, sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, si tuvimos 2.700.000, 2.800.000, 2.800.000 terneros este año, sí. Ese es nuestro volumen de producción. De ahí tenemos que descontar la mortandad. Digamos, ese es un punto que se discute normalmente, pero por lo menos 6 o 7% de mortandad. Y después está la faena para el mercado local, sí. La faena en Asunción, alrededores y todo el interior del país. Y están después los frigoríficos de exportación. Clarísimo. El servicio veterinario tiene fiscalizado los mataderos en las grandes ciudades, pero no tiene una absoluta fiscalización de todos los mataderos de Paraguay, ¿verdad? Entonces, esos son números que a veces cuesta entender muy bien cuáles son. O sea, los mataderos que están controlados sí se tienen los números, pero si yo te diría que tenemos aproximadamente 2 millones, este año vamos a tener, porque llevamos 90.000 cabezas más faenadas que el año pasado. Este año vamos a tener unas 2.250.000 cabezas faenadas en los frigoríficos de exportación y ahora unas 300 o 400.000 cabezas faenadas para el mercado local, que ese es nuestro volumen de operación. Lo que ha ocurrido
lo que venimos mencionando es si seguimos faenando más, o sea, si aumentamos más la faena, obviamente estamos tocando el inventario, estamos achicando, estamos vendiendo más de lo que producimos. Si nos vamos a 2.600.000 cabezas y teníamos solo 2.500.000 cabezas para faenar, quiere decir que estamos faenando un poco más de vacas o de hembras, de vaquillas, de las que deberíamos, ¿verdad? Por eso que mencionamos siempre, para aumentar el volumen de faena, para aumentar el volumen de exportación y de carne para el mercado local, tenemos que aumentar la producción de terneros. Tenemos que apuntar allí, tenemos que proteger al criador y tenemos que ayudarle con políticas, créditos razonables, periodos de gracia y sobre todo previsibilidad en el negocio, que el productor visualice que el negocio vuelve a ser atractivo como ha sido durante muchísimos años. Lastimosamente nos encontramos con una situación, pero hoy las cosas ya están cambiando, Prince. Don Ramiro, tengo muchísimas preguntas, voy a dejar una en especial para retomarla a la vuelta del corte. Esta situación de la que mencionas, que estamos como llegando al límite o al tope justamente porque estamos exportando prácticamente todo, y la posibilidad de nuevos mercados, eso también se representa o se configura como una oportunidad país en el sentido de poder incluso tomar la decisión de ir listando aquellos mercados que sean más convenientes para el país. ¿Podemos decirlo también de esa manera? ¿Me puedes responder a la vuelta del corte, don Ramiro? ¿Cómo no? Podemos quedarnos hasta la 1 también. Bueno, a ver, a José, va que nos extienda un poco el tiempo. Vamos a nuestra segunda pausa y de la vuelta seguimos con más Economía. Seguimos en compañía de Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Don Ramiro, yo dejé pendiente una pregunta de las tantas que tengo acá en lista con respecto a la posibilidad o más bien el escenario de oportunidad que se presenta a Paraguay e incluso hoy por hoy quizás de elegir los mejores mercados, de esos que pagan relativamente mejores para ir de alguna manera reacomodando el producto. ¿Eso se plantea así? ¿Y cuál es el potencial también que se sigue teniendo en el caso que se sigan abriendo mercados? Bueno, los mercados que tenemos son valiosos, ¿verdad? Especialmente Chile, Estados Unidos, Israel, Brasil mismo, para ciertos cortes, ¿verdad? Nosotros importamos de Brasil carne con hueso, exportamos tapas de cuadril, por ejemplo, o algunos otros cortes muy valiosos. La apertura de nuevos mercados no es suficiente. O sea, tenemos que trabajar en el tema arancelario, es absolutamente relativo. Cuando uno habla de nuevos mercados, es decir, bueno, ¿qué mercado y qué aranceles tiene y qué se puede hacer? Sí. Acuérdense que nuestros competidores en Asia, como Australia, Nueva Zelanda, son países extremadamente hábiles comercialmente y donde tienen políticas y acuerdos de aranceles cero con casi todos los países del mundo, y tienen cuotas como Australia en Estados Unidos tiene una cuota enorme con aranceles muy bajos, ¿verdad? Entonces esas son las realidades que tenemos que entender. No es suficiente la apertura de nuevos mercados, es necesario también trabajar en el tema arancelario. Sí. Los mercados con los aranceles es lo más valioso. El horizonte que tenemos para adelante, Prince, excelente. Tenemos un horizonte muy bueno para lo que resta del año, y para el año que viene tenemos un horizonte de valores razonables, de valores justos para el productor también, no solo para la industria. Y para Paraguay, ¿qué significa este negocio, Prince? Hace 20 años Paraguay exportaba 20 millones de dólares de carne y hoy exportamos 2.000 millones de dólares. Entonces, para la balanza comercial de Paraguay, para el país, lo que significa el ingreso de carne, el equilibrio del dólar, el equilibrio del guaraní con respecto al dólar, es extremadamente relevante para el país el negocio ganadero. Hoy tendríamos que tomar todos los paraguayos sentido de pertenencia sobre la producción ganadera. Don Ramiro, con respecto al tema precio, que es justamente lo que impacta a la ciudadanía,
en un momento ya mencionabas a inicio de año se venía arrastrando este problema de no tener como una suerte de línea entre el productor, la industria, y bueno, que al final se reflejaba en las góndolas, y hasta hoy en día hay como una suerte de remarcación o importante precio que todavía se paga por los cortes de carne. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Aclarando que no es el productor el que establece el precio final, sino que hay una cadena también, y sobre todo, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, yo personalmente siempre digo, a veces uno analiza los mercados y en el mercado local uno usa valores de lugares donde la experiencia de compra es mucho mejor y los precios son mucho más altos. Entonces, si uno quiere comprar en un lugar donde está tranquilo, con aire acondicionado, donde hay un montón de cajas, donde uno puede no hacer cola para pedir la carne, para comprar, para pagar, bueno, esos lugares son donde el valor de la carne también es más alto. Pero después están los mercados donde los precios son mucho más razonables. O sea, los mercados de abasto, las carnicerías en los mercados de abasto tienen otros valores. Uno a veces mira el mismo corte envasado al vacío en un lugar donde la experiencia de compra no hay aire acondicionado, hay que hacer cola, ese tipo de cosas, pero las diferencias son enormes. A veces hay 30.000 guaraníes por kilo de diferencia entre ir a comprar a un mercado de abasto y ir a comprar a una casa rica o a un supermercado. Esas son realidades nomás que hay que entender, ¿verdad? Entonces, el mercado local también está demandante y no va a faltar nunca carne en Paraguay. Nunca va a faltar las perspectivas carne. Para lo que resta de los siguientes meses, considerando la alta demanda que se presenta sobre todo a fin de año, don Ramiro. Muy buenas. Yo creo que vamos a tener, o sea, no tenemos mucho ganado terminado. La gente, por el entusiasmo de los valores, hoy están cerrando mucho ganado, está suplementando a campo mucho ganado, y eso va a generar un poco más de ganado para el final del año, más o menos. Entonces vamos a tener ganado, vamos a llegar probablemente arriba de lo que fue el año pasado, pero el horizonte que tiene el productor, el horizonte que tienen las industrias es muy bueno. Nos quedan aproximadamente 4 minutos, y otro tema también que se planteó en las últimas semanas, don Ramiro, es este plan de que Paraguay avance hacia el estatus libre de aftosa sin vacunación. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sector? ¿Preocupa, no preocupa? ¿Pondría en riesgo algún tipo de conquista que está haciendo Paraguay de manera importante? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros ayer justamente levantamos a nuestras redes una cuestión, porque nosotros como APEC miramos no solamente las cuestiones técnicas, claro, o las cuestiones técnicas las revisa, las hace el servicio, pero nosotros miramos la parte económica y lo que levantamos es realidades. Las realidades, ¿cuáles son? Brasil hoy libre sin vacunación está a $3.95, y Paraguay y Uruguay libres con vacunación, el productor está vendiendo a 4.85 en Paraguay, 5.40 en Uruguay. Inclusive estaba leyendo ayer información de que en Uruguay, ganado de confinamiento, se llegó a pagar $6 por kilo. Entonces, el tema del levantamiento de la vacunación no marca una diferencia para nada, ¿verdad? En el final del proceso de erradicación de la fiebre aftosa estará el levantamiento de la vacunación. Yo creo que nosotros lo que estamos visualizando es el virus en Paraguay se extinguió, se erradicó de la región. Por lo menos de Paraguay podemos asegurar que no hay virus circulando en este momento, ¿verdad? Sí. Eso puede haber generado un entusiasmo al servicio veterinario para decir, bueno, ok, avancemos ya, vamos a levantar el año que viene la vacunación. Que ahora nosotros, todos los gremios juntos, estamos trabajando como para hacer una propuesta mucho más razonable. ¿Consistente en qué, don Ramiro? En ponernos metas que tenemos que cumplir en el correr de los próximos años hasta, digamos, no sé, se está trabajando ahora, o sea, los técnicos de la Fundasa están trabajando en este momento, probablemente va a ser el 2029, el 2030, el último año,
pero tenemos que cumplir todos los pasos previos como para decir en el año que fuera, estamos en condiciones de levantar, vamos adelante. Pero mientras tanto, no estamos preparados todavía como para hacerlo. Yo daba un ejemplo hoy, en los últimos 25 años tuvimos solo 2 simulacros de fiebre aftosa, 2 entrenamientos de una semana en 25 años. O sea, tenemos que prepararnos. Nosotros, cuando levantemos la vacunación, las auditorías internacionales, cada mercado tiene su propia auditoría, las auditorías internacionales van a venir a fiscalizar o auditar un país libre sin vacunación, y obviamente nosotros tenemos que mostrar que estamos preparados para hacerlo. Tenemos que mostrar nuestras aduanas, cómo controlamos. Hay que ir a Chile para ver cómo cuidan ellos sus fronteras. Nosotros tenemos 700 kilómetros de frontera seca, o sea, tenemos mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Estructuralmente Paraguay tiene un problema, y tenemos que también darle tiempo al productor de que vaya digiriendo esto y vaya entendiendo también cómo debemos reaccionar ante una situación de riesgo. Hoy en día, nosotros creemos que el servicio veterinario, o sea, estimulado por haber erradicado el virus de la fiebre aftosa en el país, pensó que podían avanzar muy rápidamente sin haber terminado de hacer todos los trabajos como para prepararse y defender ante una eventual crisis. Es simplemente eso, y creemos que vamos a llegar a buen puerto también. Se está trabajando en este momento y vamos a hacer una propuesta también. ¿Cuándo presentan eso, don Ramiro? Hablamos con el servicio hasta final de octubre, habíamos dicho. Esperamos poder cumplir, si no pediremos una prórroga de nuevo, pero porque este es un tema extremadamente importante. Totalmente, muy delicado 2.000 millones de dólares no podemos poner en riesgo si no estamos listos como para decir, tomamos la decisión. Don Ramiro, como siempre, un gusto haberte tenido en este espacio. Que tengas un excelente fin de semana. Súper, muchas gracias, Prince. También para ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias. Estuvimos con Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Y así vamos llegando al capítulo final de Economía a Mil. Recordarles que el próximo lunes nos reencontramos nuevamente a las 11. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.